Amigos, soy Mafer Padrón y el día de hoy estamos aquí en Lead Out, el podcast. Ay, practicante, no te rajes. Como ya es cultura de Lead Out, como ya es tradición, cada vez que hay una temporada entrevistamos aquí a los chicos que están detrás de cámaras, que son practicantes, que están dando su servicio aquí en Lead Out. Y para nosotros es siempre grato poder escucharles, saber sus historias, sus anécdotas, la historia detrás del mito. Así que si usted quiere el chismecito, quédese con nosotros, que iniciamos con este episodio de Lead Out, el podcast. Amigos, estamos aquí en las instalaciones de Lead Out, el podcast, y para mí es un honor presentar a los chicos que están siempre detrás de cámaras de estas temporadas de Lead Out. Y para mí es un placer presentarles a Ramsés, a Luis y a Mario. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, Mafer, ¿qué tal? Tanto tiempo pues grabando contigo, no es la primera vez que salimos a cámaras, pero Ajá. pues aquí estamos. Pero aquí estamos. Y bueno, ellos son los chicos que están dando sus prácticas acá en Lead Out y ellos son parte de la Universidad del Valle Grijalva, si no me equivoco, ¿verdad? VG. ¿Qué cosa están estudiando? Cuéntenos. Bueno, nosotros somos diseñadores gráficos, nuestra Ajá. carrera se llama diseño gráfico digital. Ok, los tres. Ambos. Sí, Y los tres. ambos. Los tres, sí, el par, dice. Bueno, chicos, entonces cuéntenme cómo fue que ustedes decidieron vamos a hacer nuestras prácticas en Lead Out. Cuéntenos cada quien su historia. ¿O fueron los tres que se pusieron de acuerdo? Curiosamente. Ajá, a ver, cuéntanos, Luis, cuéntanos. Bueno. Curiosamente, él fue quien nos reclutó para traernos todos aquí, a todo el grupito. Ajá. Inicialmente íbamos a ser 4 personas, pero pues una se rajó propiamente y ya no quiso participar en nuestra gran aventura. Ok, y dime, Ramsés, ¿de dónde dijiste, bueno, Lead Out va a ser buena opción para... Bueno, yo estaba en busca de un lugar donde pudiéramos dar nuestras prácticas o más bien servicio social, pero que pues no estuviéramos sacando copias o yendo a buscar mandados, etcétera, ¿no? Entonces, Ve por los tacos. exacto. Entonces quería por lo menos un lugar que pues pudiéramos desempeñar nuestras actividades como diseñadores en la vida real, ¿no? Ya con un cliente o en su defecto pues en una empresa un poco más seria. Y llegué al Lead Out por un conocido, un difunto que ya no está trabajando en Lead Out, pero Ajá. pues él fue el que me dijo, no, pues mira, puedes dar tu servicio aquí, es un buen lugar para aprender, para crecer y pues vas a tener muchas experiencias. Y ya fue Ok. que pues le dije a ellos, oiga, pues, ¿por qué no vamos todos? Y fuimos a Lead Out a ver cómo estaba el ¿Cómo meollo. estaba la cosa? El meollo del asunto. Exacto. Ok, cuéntanos, Mario, ¿cómo estuvo el meollo del asunto? Cuando tú viniste, ¿cómo fue tu primer día? ¿Pediste información o nada más te dijeron, quédate aquí porque ellos ya habían sido aceptados y ya tú dijiste, pues bueno, me quedo? ¿O ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, yo no sabía en dónde dar mi servicio. Ajá. Cuando yo le pregunté a Ramsés en dónde iba a dar su servicio, él me platicó de aquí, de esta agencia de marketing. Ujú. Y ya me habló un poco, como bien lo había dicho, de un conocido que estuvo aquí trabajando, fue que le dio la información, la cual a mí, obviamente, me enganchó y me vine con él. Ok, prácticamente fue porque te dijo, o sea, yo creo que Ramsés era el lidercillo del grupo. Sí. Entonces todos, pues bueno, donde va Ramsés, va la gente. Entonces vinieron al Lead Out todos. Y bueno, cuéntenos cómo fue su primer día como practicantes. ¿Ustedes qué pensaban que iban a hacer y qué terminaron haciendo? ¿O no hicieron nada y dijeron, pues bueno, a ver cómo estuvo la historia? A ver, cuéntenos. Pues, a ver, va por mi parte y ya después vamos dividiendo cómo estuvo el día, porque cada quien tuvo su propia interpretación del Sí, primer día. ok. Pues bueno, yo esperaba una agencia un poco grande en el Ajá. aspecto de, no sé, unas 5 o 6 personas trabajando, Ok. pero nuestro primer día pues, tuvo un poco de contrastes, yo creo que es la palabra correcta para decirlo, pues por situaciones pues ajenas a la agencia, pues era nuestro primer día y éramos los primeros 3.
Entonces fue como que, bueno, vamos a ver cómo está el asunto, a aprender a familiarizarnos con las actividades pendientes, qué es lo que íbamos a realizar, cómo nos íbamos a organizar los tres para pues, sacar el trabajo pendiente. Y pues creo que fue un poco movido el día. Fue movido. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Cuéntame, ¿qué hiciste, Luis, el primer día? Pues para comenzarlo, primero que iniciamos haciendo fue ordenar todos los archivos que habían en las computadoras porque no nos dejaron mentir que había un completo caos en ellas. Sí. Era carpeta tras carpeta tras carpeta, como una pequeña matrioshka que va Ajá. siendo cada vez más profundo y profundo y profundo y sacas y que sacas y, ajá, un completo caos en O cuanto sea, a un ese hueco aspecto. negro así de carpeta, carpeta, Una carpeta. madriguera de conejo, así es. Ah, Y, ah. y, pues más que el primer día, eso fue la primera semana. Fueron 2 semanas Ah. completas. Fueron sus primeros 15 días haciendo sus Los prácticas. primeros 15 días con 4 computadoras de 2 terabytes cada una Sí. y 2 discos duros, uno de 10 terabytes y uno de 3 terabytes Ujú. llenos. O sea, no tan llenos, pero en el aspecto de que encontrabas una carpeta y salía otra carpeta, salían 5 carpetas, salían 6 carpetas y no acababas. O sea, entre una sola carpeta sacabas unas 30. Sí, Fácil. fácilmente. Sí, sí, sí. Y cada una tenía su propio desorden, o sea, era un caos. Era un caos. Entonces, realmente su primera tarea como practicantes aquí en la agencia fue organizar todo el caos que había en las carpetas, ¿no? Sí. Y bueno, chicos, ustedes como diseñadores gráficos han tenido oportunidad de realizar algo respecto al diseño acá en Iraut, porque yo los he visto que yo creo que se están absorbiendo más de cosas que no son como tal directamente de su carrera, pero son cosas que obviamente están relacionados, que aprenden en todo el contexto de las grabaciones. Quiero saber si específicamente de diseño han aprendido algo en la agencia o realmente han aprendido cosas alrededor del diseño. Yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis, Ok. porque como tal los tres tenemos seccionadas diferentes áreas. Aquí en Ándale. Iraut. Sí. Ok, cuéntenos cuáles son sus áreas aquí en Bueno, Iraut. al menos yo, por mi parte, yo soy el productor. Ujú. Yo me encargo de todo lo que es el audiovisual. Grabaciones, montar equipo, hacer edición de videos, hacer edición de audio. Yo me encargo todo del detrás de cámaras, de podcast, de reels, etcétera, ¿no? Entonces yo me encargo de eso. ¿Y tú? Yo me encargo actualmente del web service, de hacer Ajá. diseño web, pero Ajá. inicialmente igual me encargaba de diseño, creación de posts, de reels, de pequeñas stories, portadas para videos y todo eso, pero me enfoqué más al web service. Ok, y web service. ¿Y qué cosa es web service para las personas que están viéndonos? La creación y desde la base estructural de una página web, el diseño, y que en general tenga estructura, se vea visualmente atrapante y sea visualmente práctica para que el usuario se mueva entre ella y no se pierda. Ok, muy bien. Entonces, y tú, Mario, cuéntanos cuál es tu rol aquí en Liraut. Pues desde que entré hasta ahorita, solamente fueron las creaciones para post, carruseles, también portadas para lo que serían los podcasts o para historias. Y eso fue lo que hasta ahí yo me quedé porque es algo que me gustaba más Ok, para mí. buenísimo. Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones que tú utilizas para poder realizar todas las portadas Todos lo realizo en Adobe Photoshop. en Photoshop? Todo lo realizo ahí, ya que pues en ese aspecto me ayudó a profundizar un poco más las herramientas que no conocía antes o que simplemente las pasaba yo de largo. Ok. Pero por lo menos me ayudó a profundizarme un poco y a familiarizarme más en este programa. Buenísimo. Entonces, tú me estás diciendo que obviamente tú ya tenías noción y conocimiento de Photoshop por la carrera, ¿no? Y por todo lo que ustedes han estado estudiando, pero que acá ya al momento de realizar tus prácticas en una agencia de marketing ya en la vida real, pues tú tuviste, si no te acordabas, San YouTube para ver cómo se utilizaba o San Google para ver qué más le puedes escarbar para mejorar, ¿no? Sí, pero más que nada con conocimiento que tenía en la universidad, pues sí me sirvió, aunque ya en otras partes, por ejemplo, en otras cosas, ya lo tuve que buscar ya de mi propia cuenta, ya para ver cómo se realizaba o cuáles eran algunas funciones
dentro del programa o cosas que simplemente no sabía yo cómo lo podía yo ejecutar. Ok, buenísimo. Y bueno, chicos, quiero que me cuenten alguna anécdota que no salió tan bien aquí en Iraut. O sea, algo que... Yo me acuerdo que en uno de los episodios de Hay Practicante, No Te Rajes, con los chicos practicantes que estuvimos aquí, que entrevistamos, me acuerdo que fue así, que sacaron que una vez iban a grabar a no sé dónde de una casa y los tuvieron en el sol, así en la camioneta, así y que total a la mera hora ya ni se hizo la grabación y que fue un show, me acuerdo que eso nos dijeron. Bueno, quiero que nos cuenten alguna historia chusca o alguna de las memorias que ustedes se van a llevar a la mente. Ha pasado muchas cositas A ver, cuéntenos. curiosas. La primera fue en la primera semana que tenemos ahí en la agencia, teníamos un espacio diferente al que donde estamos ahora, era un poquito más grande, pero estaba todo acomodado, ¿no? Y tenemos un locker donde guardamos pues todos los accesorios, cámaras, lentes, luces, etcétera, ¿no? Entonces, una vez abriendo el gabinete me llegó un hedor un poco peculiar. Entonces digo, oigan, Oh, no. huele a muerto. Pero no dábamos, porque realmente, o sea, detrás de ese locker había como un espacio abierto, entonces como que era una falsa pared Ujú. y tú buscabas por delante y por detrás y no había nada. Le digo a los chamacos, bueno, vamos a sacar todo el locker porque sí, ya no se aguantaba. O sea, el primer día como que, bueno, quién sabe qué será. Pero a los 3 días, 4 días ya se sentía en todo el espacio. Entonces sí o sí había que buscar qué onda, ¿no? Sacamos todo, con mucho miedo no fuera a salir algo por ahí. Pero nada, y nada, vaciamos todo y nada. Entonces no sé por qué me dio por mirar entre la pared y el mueble, o sea, es un espacio chico, ¿qué te puedo decir así? Y veo que había una cosa chiquitita, chiquitita, chiquitita. Ya movimos un poquito el mueble y vimos una pequeña ratita, pero es una cosa así, chiquita, Ajá. aplastada entre el mueble y la pared, como que se escabulló y ahí se quedó atorada y ahí murió. Y pues ella era lo que generaba el El olor olorcito a muerto. a muertito. Eso fue en la primera semana. O sea, eso fue como bienvenidos al Iraut. Ah, y Ok, ahí, ajá. ¿hubieron otra? Cuéntate la de las clavijas. Ay, Dios mío. Muchas de los aparatos electrónicos que tenemos en Leadout, pues sus clavijas ya están desgastadas. Aquí lo que hizo mi compañero, que curiosamente estudió mantenimiento industrial en el CEBITIS 32 junto a mi generación, se especializó en tratar de intercambiar una clavija. Simple, lo más básico de mantenimiento, lo De primero. electricidad. De electricidad, lo que ves en primer semestre. Ok. Yo Pero no sé pues- cambiar eso, pero bueno, ajá. Ah, era él tampoco. Curiosamente. Bueno, ajá. Y entonces fácilmente estuvo probándolo, ¿Cómo? tirando la pastilla unas que te gusta, 4 veces. ¿Cuatro veces? Hasta que le digo, pásame esa cosa, ¿no? Aquí hay que hacer un paréntesis. La clavija que él puso era otra diferente a Ah. la que yo puse. Ujú. Así que no sabemos si era la A clavija llorar o a la era yo. llorería. Pero bueno, otra fue en una grabación de podcast, cuando fuimos con Depec, la Cuando primera vez. se borró el inicio. Ah, No, esa fue la segunda. bueno. ¿Cuántas, No, no? la primera fue que las cámaras estaban calentando por cuestiones Ah. del calor, pues estábamos Sí, sí, grabando sí. exteriores Ah, ya sé. y las cámaras se calentaban a cada ratito. Y ustedes están así. Es como, Así, es échele, como que sóplele. cámbiale la batería, cámbiala aquí. Entonces era un show porque eran ellos dos. Yo estaba en el switcher, que es la consola. Y que fuimos a conecta las comer. cámaras, Sí, fuimos a... Y fuimos a comer. Que después. fuimos, quiero decirles, fuimos a un restaurante de mariscos y ellos pidieron, ¿qué pidieron ustedes? Una sopa. Él no fue. No fue Pidieron, ¿qué pidieron? Caldito de Caldito fideo. de pollo. Imagínense. Un caldito de pollo. Bueno, y ya una- desde ahí vemos Una que... tortilla de queso sin camarones, Sin camarones. dividida a la mitad, o sea, la mitad de la mitad. Sí, o sea, fueron a un restaurante de mariscos y pidieron quesadillas y caldo de fideo. Sí. Pero bueno, Muy cada rico, quien. La verdad. Ok, ajá, continúen su historia. Yo creo que eso es de las cosas más movidas, o sea, no hemos cometido como tal tantos errores, Ujú. sino lo básico de ya llevas un par de horas trabajando y ya te empiezas a torpecer un poco, pero realmente creo que lo más notorio ha sido eso, no han habido más detalles, salvo que hace un ratito, ya lo verán después, quién sabe, no sé, Mario se tropezó y hizo un ruido ahí. Así en en la otra grabación que tuvimos hoy de entrevista. Es como que la primera vez que viene y ya estaba todo saliendo bien. Sí, yo no me acuerdo casi de ti, ¿eh? Ah, porque no había estado grabando y hoy viniste y así. Dejaste tu marca. Ah, no es cierto. Sí.
Se despidió como un grande. Como un grande. Y bueno, chicos, ¿cuánto tiempo? ¿Ya terminaron su carrera o cuánto tiempo les falta? No, todavía nos faltan unos 2 cuatrimestres, más o menos. Ok. Pero ya estamos en la Recta en la final. recta final. Ok, chicos, y bueno, ¿qué le pueden decir a todas las personas o los practicantes que están viendo esto? ¿Qué ha sido la diferencia entre solamente estar en el aula, en el salón de clases, a estar ya como practicantes en una agencia de marketing real? Fíjese que voy a hacer un paréntesis, un Ujú. hincapié, porque en la universidad teníamos una maestra que se ganó su espacio en nuestro Corazón, corazón ajá. por odio. de Por las- odio, ay Dios. Por odio. Amor-odio, amor-odio. Pues yo creo que es bueno que salga este episodio hasta que se gradúen, ¿no? No voy a hacer Ya, que... ya no está en la universidad. Ya no está. Ah, Ya bueno, no. bueno, bueno. Bueno, Ajá. hasta donde sabemos no está. Porque ella era muy exigente en las actividades, pero era de esas personas que no se ponía de acuerdo con lo que ella misma quería. Nos daba prácticamente todas nuestras materias. Imagínate, una maestra que te da 5 materias diferentes y se mezcla entre proyectos. Es como que en una materia te dejé tal proyecto, en la segunda materia te dejé otro proyecto y en la tercera materia te pide el mismo proyecto de la primera, pero con cambios de la segunda. Era una, era una tontería que ya a final de cuatrimestre decía, es que eso yo no era lo que pedí, lo que pidió el primer día. Entonces así fue toda nuestra carrera ¿Y qué y materia les daba? ¿Se puede saber? Ah, todas las materias relacionadas al diseño. O no, sea, todas hombre. las materias relacionadas al diseño, historia del arte, historia del diseño, diseño 1, diseño 2, diseño 3, pintura, dibujo, o sea, todas. Y era un mar de locura. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque digamos que fue la villana de la historia mal contada. Porque al momento de salir al mundo exterior, nos dimos cuenta que solo estaba cumpliendo el papel de un jefe de verdad. Ok. En el aspecto de Que no era malvada, es que era real. Sí, era realista, ¿no? Wow. Entonces, No hay mejor palabra yo creo que que era muy sí, sí, realista. sí. O sea, tenía sus detallitos, pero luego lo enfocamos y dijo, no era tan mala después de todo. A la mecha. Y bueno, tú, Mario, que casi no has hablado el día de hoy, cuéntanos qué les dirías a todas las personas que están a punto de dar sus prácticas. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te llevas de...? Todavía les falta, todavía no han terminado sus horas aquí en Lead Out. Nos faltan poquitas. Son poquitas. Bueno, ¿qué has aprendido en este Media hora. transcurso de horas? Nos faltan 45 minutos. Yo creo que de aquí a las 6. Ya se acabaron sus horas. Bueno, ¿qué nos puedes decir, Mario, que has aprendido en todo este transcurso en Lead Out como practicante? Aprender a usar una Mac. No sabía. Eso fue una, porque cuando entramos, Ajá. estamos más acostumbrados a trabajar en Windows, pero en Mac no sabemos nada. Ninguno. No sabemos. Así que eso fue tedioso para los tres. Aprender a usar. ¿Y cómo usaron? ¿Aprendieron a usar con internet? No, como Ala y se va. prueba y error. Ah, O sea, intuición. No, más que nada fue como que al primera semana, oye, ¿cuál era para, para esto? ¿Cuál era para el otro? Ya la tercera semana, oye, ¿te acuerdas cómo era para sacar una captura? O para usar el Finder. Dios, cómo odio el Finder El Finder, ajá, yo el Finder. de Mac. Lo detesto. Me fastidia el hecho de que no puedo tener varias, o sea, ventanitas del propio Finder, perdón. Ujú. Y si sales y entras, no es un show, lo detesto, me fastidia el Finder. Bueno, Muy mal. sacaste tu falta de perdón Sí. contra Mac. Y bueno, chicos, para terminar, cuéntanos, Luis, ¿qué te llevas de Lead Out? ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en Lead Out? Me llevo una grata experiencia, no lo voy a negar. Ajá. Sí, creo que aprendí bastante en el aspecto de que A pedir camarón cuando vas a un restaurante de camarones. Ah, comencé a comer camarón después de esto. La ¿Sí? verdad, sí. Me tu llevo vida eso. ha sido transformada. Claro. No, pero bromas aparte, siento yo que antes de esta experiencia diseñaba mucho por gusto y me tardaba demasiado en hacer los trabajos, las labores, porque sobrepensaba de sobremanera en cómo hacerlo de tal modo que a mí me guste y no tanto de cómo puede reflejar el mensaje. Pero a lo largo de ese tiempo comencé a diseñar masivamente, digamos, que eran fácil unos 6 posts por día prácticamente, entonces me ayudó bastante a eso y aparte a enfocarme más en lo que es el diseño web, porque de planta nuestro profesor de diseño web no nos enseñó mucho que digamos y Saludos, Joel. ver esta ventana Ala. de lo que es el diseño web sí me abrió bastante los ojos, porque no es complicado,
tiene su truco, pero obviamente hay que invertirle bastante empeño y horas en que quede algo visualmente atractivo para el usuario. Y eso me llevó bastante. Buenísimo. Y bueno, ¿y tú qué te llevas, Mario? Cuéntanos. Bueno, ahora sí, afuera de usar la Mac. Ajá. Pues para hacer las cosas ya más rápido, porque sí me tardaba. Te tardabas mucho en entregar tus estos. Sí, sobre todo, pero igual me lo pensaba demasiado, porque no sabía cómo le iba a gustar tanto al cliente, o en este caso o al maestro. Pero sí, en este caso, pues fue más rápido, más estratégico, porque en este caso, porque más que nada, lo que sí se me dificultaba estando aquí en Leadout fue cómo era el diseño de los posts de las marcas. Porque si en Urban no era complicado, en Leadout pues fue un poco, pero fue para mí memorizándome y dando así ese pequeño patrón de, bueno, tengo que usar estos elementos para este post o qué colores debo de usar, pero en este caso para el texto. Ok. Y algo que algo que me deja de aprendizaje, pues Ajá. es la experiencia. Ajá. Y Mi amigo, mi hater, se está riendo de ti. Bueno, ajá. no así. Pero más que nada La experiencia, ¿no? ajá, esta experiencia de qué se siente estar en una agencia de marketing y sobre todo en memorizar más las cosas y hacerlo más rápido. Sí, ok, tú dices que tu problema en la universidad era que todo lo hacías muy lento. Quizás yo te veo como que un poco metódico, detallado, vamos a hacerlo así. Ahorita es de que, hijito, para hoy el post, ¿qué Para ayer. esperas? Para ayer era. Y tú así de, y Y- ya tuviste que como que agarrarle la onda, pues, y Sí, aprender a hacerlo un poco más rápido, ¿no? exactamente. Buenísimo, Mari. Bueno, tú, Ramses, ya para terminar con esta entrevista, con Ay Practicante, no te El rajes, broche de oro. con broche de oro, ¿tú qué te llevas del Grout? ¿Qué Yo- aprendiste yo que me no llevo- sabías? Yo me llevo más que nada, yo creo que la palabra que todos buscábamos era agilidad. Ujú. Porque igual, de la misma manera que mis compañeros, siento que me volví un poco más ágil en hacer mis actividades. Es como que ya me pulí en ese aspecto de que las cosas un poco más rápido. Ya a veces, ahora sí como dicen a ojo de buen cubero, ya sé, por ejemplo, grabar editar este podcast, ¿no? Tengo 3 cámaras, cuatro, en la línea del tiempo tengo 4 vistas, un solo audio, y es como que ya puedo a ti sincronizar tu audio sin ni siquiera escucharlo, nada más con como abres la boca y cómo vocalizas, yo ya sé dónde metiste la palabra y cómo lo va a empezar sin necesidad de escucharlo. Claro, obviamente lo escucho para saber si sí, pero es como que ya le atino, es como que, ya. O sea, Ya le agarraste la ya es un onda. poco más rápido, me hice un poquito más versátil en ese aspecto. En ya no ser tan metódico, sino como cuando un chef cocina, ¿no? De que mete Ujú. todas las cosas, no las mide, ajá, es como que las mete a la olla y sale. Así como que ya le calculó. Ajá, sí. Entonces, pueden decir que realmente es diferente estar en una agencia laborando, ya en el ámbito laboral, no solo en una agencia, sino en el mundo exterior. Es diferente a Sí. estar simplemente en la universidad, que realmente sí les ayudó mucho, aprendieron mucho, se dieron cuenta cuáles eran sus debilidades y también para, pues, aumentar quizás sus fortalezas, ¿no? Sí, sí. ¿Y cambió en algo su perspectiva del ámbito laboral, el hecho de Sí, estar aquí, a mí me ayudó mucho con el tema de la paciencia. de la paciencia? Sí. En la paciencia yo soy una persona que tiene mucho, pues, no creo que no, la palabra no es problema con la autoridad, pero sí tengo muy marcado el qué es lo correcto y qué no. Y cuando, pues, no sé, llegan ideas que no estoy familiarizadas o en su defecto no estoy de acuerdo, decir, ay, es que no, pero ya lo hago, ¿no? Entonces yo creo que eso, y aparte la convivencia con personas, ¿no? El hecho de estar metido en una oficina 6 horas con las mismas personas, yo creo que llega un punto Los en el odia a que... todos. No, no es eso, pero nos mordemos. Ok. Porque Entonces, imagínate, estamos en la universidad de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 12 del mediodía a 4, 5, 6 de la tarde metidos en la oficina. Entonces es como que... como de, ya estoy harto. Yo creo que se van a extrañar cuando terminen sus horas aquí en Iraut y obviamente cuando terminen ya su licenciatura. Sí. Y bueno, chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Y ya para finalizar, quiero preguntarle a Luis. Luis, ¿tú qué le dirías a todos los practicantes o todas las personas que nos están viendo? ¿Qué les recomendarías antes de iniciar sus prácticas?
en algún lugar, en alguna agencia, en alguna empresa, ¿qué les recomendarías? En general, que bajen mucho sus expectativas. Sí. En el aspecto de no buscar mejorar, sino de eficientar los tiempos que tiene uno. Ok. Eso creo que es lo mejor que pueden hacer. Sí, No muy romantizar buenísimo. el No diseño. romantizar el diseño No también. romantizar el romantizar el diseño. diseño. No romantizar Así que el se llama Sí, porque ¿qué pensaban que iban a hacer saliendo en sus prácticas? Yo tengo muy marcado, qué es lo que yo visualicé. Yo visualizaba no estar en oficina. Yo sí me visualizaba un poco más de trabajo en campo, de que Ujú. ir aquí, ir allá, ir a grabar acá, ir a grabar aquí con con tal empresa, Mm. no, mañana Y sí te sesión. tocó, ¿no? Sí te Sí, tocó. sí me tocó, pero yo me esperaba algo un poquito más Más heavy, de eso. sí, más heavy. Pero, pues yo creo que nada más eso, o sea, yo creo que sí me visualicé en que no voy a descansar. Ok. Pero no, sí estuvo, pues bien, diría yo que estuvo de acuerdo, porque igual no es como que le dedicamos el 100% al ir out, porque también teníamos la universidad, entonces estábamos divididos entre Claro. escuela y servicio. Ujú. Entonces yo creo que si hubiese sido lo contrario, no hubiera yo aguantado. O sea, no hubiera yo aguantado porque igual habían días en los que estábamos los tres, hablo por los tres, no durmiendo porque no llegamos a dormir, Pero cansados. pero cansados, o sea, mentalmente Claro. cansados. Y llega un punto en el que estás en la Mac y tu cuerpo, tu propio cerebro se va apagando poco a poco, ¿no? Es como que estás cabeceando o estás cometiendo errores muy básicos que normalmente no cometerías, pero es por el mismo cansancio, ¿no? De la Claro. universidad y el servicio, universidad. Sí, claro, o sea, la parte para ser creativos igual es importante Sí. que estén frescos, que estén Quema, lúcidos. quema bastante el hecho del diario Constante. constante, o La sea. constancia sí nos quemó bastante Sí. en esos aspectos. Yo creo que sí le agarré un poquito de hate a los reels. Ya de tanto hacer, ¿no? Sí, porque benditas tendencias. Yo no sé cómo le hacen para sacar algo nuevo cada día. Y mantenerse al margen de eso está muy Y complicado. parte de la chamba es estar a la vanguardia de todo, ¿no? Sí, Sí. y eso quema. Yo creo que Claro. llega un punto en el que ya te saturas y dices, ya no quiero nada. Buenísimo, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Mafer. Sí, gracias por aprender que en un restaurante de mariscos vas a pedir mariscos. Lo tendré en mente. Yo he tenido la oportunidad de convivir con ustedes un poquito más, contigo un poquito menos, Sí, pero para mí ha sido muy grato ver cómo ustedes han dado siempre el máximo, han estado de sí, vamos a montar, vamos a desmontar, que así no se ve bien la toma, que así hay que hacer esto, que se perdió la grabación, que hay que volver a grabar no sé qué. Yo creo que están dando lo máximo, espero lo mejor para ustedes en el ámbito laboral, ya en los próximos 2 cuatrimestres, ¿no? Que les Sí, quedan ya. para que se gradúen, sigan dando la mía extra, traten de ser ejemplo en todo lo que hagan. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros. Gracias. Yo creo que el Eat Out está muy agradecido con ustedes de que han estado dando lo mejor de ustedes para acá. Sí. Y sé que tienen mucho que dar todavía al mundo, a las personas, a los clientes, a las empresas. Hay un detallito que quiero mencionar. Claro. Para aquella persona, no sé si vaya a ver esto, pero que te acuerdas que la semana pasada hackearon el canal. Ah, sí. Si buscaba fastidiar, créame que lo logró, Ah, porque Para él. para mí fue algo bastante frustrante y creo que para Mario también, porque el hecho de, ahorita ya está todo arriba, ya logramos recuperar todo, pero precisamente el disco duro del podcast era uno de los, ¿qué te diré? Caja de Pandora que no habíamos abierto. de los archivos. Sí, De archivos, y archivos. tuvimos, bueno, al menos yo tuve muchos recuerdos de Vietnam de la primera semana, porque era buscar, oye, pero es que de la temporada 3 digamos que estaban por temporadas, dice, bueno, están por temporadas, no pasa nada, ahorita lo subo rápido, ¿no? Oye, pero es que la temporada 3 está vacía la carpeta, oye, en la temporada 4 hay 20 videos, y pues acá nuestro jefe decía, no, pues es que eso no es de esa temporada. ¿Y de cuáles? No, pues no sé. Entonces hay que darle un orden a todo. Y las portadas para YouTube no estaban las portadas. Oye, ¿dónde están las portadas? No sé, pues vamos a hacer nuevas. Fue un show. Igual a veces, por ejemplo, en un capítulo lo tengo muy marcadito de la temporada, creo que fue la 4. Te equivocaste al decir el capítulo. Ajá. Digamos que era el capítulo 2 de la temporada 4 y tú dijiste temporada
no sé, 5 del Creo que me equivoqué de temporada. Ajá, y yo estaba busque y busque y busque ese capítulo y solo por ese pequeño error me atrasé un rato tratando de darle un orden a la Te temporada. pido perdón públicamente. Espero que Y tu pues para corazón ese sea hater, sanado. no lo vuelvas a hacer, por favor. Hay una persona detrás que dejó de comer, dejó de dormir por ordenar tu show. Nuestro CEO Miguel Valera está rojo riéndose. Claro que sí, cómo no. Porque más que fastidiar al Eat Out, fastidió a este pobre ser humano que ni la debía ni la temía en la guerra, pero pues bueno, ya está todo arriba. Mira, yo no sé qué persona hackeó, pero pues bueno, ya sabes que no fue el Irao el que sufrió, sino fue Ramsés. Por ahí puedes dejar tu número de teléfono, No, qué gracias. te gusta, algo, un cafecito, algo que le invites para Por pedirle lo menos perdón. Que se le vayan unos 500 a mi tarjeta. Porque tu pecho, Ramses, no es bodega, para andar guardando nada. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, quiero decirles, Lead Out está muy agradecido con ustedes. Han dado lo mejor de ustedes. Síganlo haciendo, sigan aprendiendo y sobre todo, acuérdense de que en sus experiencias también impártanlas a los demás para que más personas les pueda servir sus experiencias buenas y malas, ¿no? De todo. Chicos, muchas gracias. Fue un placer. Nos vemos, amigos. Este fue el final de este episodio de Ay Practicante No Te Rajes. Nos vemos en el próximo episodio. Así que seguramente van a estar ustedes también detrás de cámaras. Tal vez. Probablemente. Depende. Esperemos. Depende. Y bueno, chicos, yo soy Mafer Padrón y esto fue el Irao del podcast. Ay Practicante No Te Rajes. Nos vemos en el próximo episodio.